Zombie Apocalypse. Buen día, bienvenidos a mi canal de YouTube. Vamos a ver en esta oportunidad un video de lo que es el principio de Arquímedes. Lo primero que vamos a decir es cómo se origina esto que el principio de Arquímedes le llama empuje. En primer lugar, vamos a imaginarnos que dentro de este recipiente hay un líquido, ¿ya? Este simbolito nos va a indicar algo así como un flotador, una boya que está justamente encima del líquido. Y vamos a imaginariamente limitar una porción de líquido. O sea, este no es un cuerpo, sino es una porción de líquido que yo me imagino una porción esférica. Una porción, un trozo de líquido, podríamos decir, si fuera este sólido, ¿no? Entonces, un trozo. ¿Qué cosa hemos de encontrar acá? Bueno, en las diferentes partes del contorno de este cuerpo, el resto del líquido debe ejercer una presión, ¿no? Una presión hidrostática. A menor profundidad, por supuesto, va a haber una presión menor, ¿no? Pero a medida que nosotros nos vayamos yendo un poquito más hacia abajo, vamos a encontrar que esta presión va en aumento, ¿no? Y así justamente lo están expresando estos vectores, ¿no? De menor magnitud, los de que están hacia arriba, y los de mayor magnitud son los que están hacia abajo, porque este punto definitivamente está a mayor profundidad dentro del líquido, por lo tanto recibe una mayor presión por parte del líquido. De hecho, estas fuerzas nos van a arrojar una resultante. Y o sea, si yo le saco la resultante a todas estas fuerzas, de hecho va a salir una fuerza dirigida hacia arriba. Esa fuerza es justamente la que se le llama empuje hidrostático, ¿no? Ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de esa porción de líquido, digamos que es así, y sobre esa porción de líquido, el entorno, o sea, el resto del líquido, le está ejerciendo una fuerza hacia arriba, ¿no? Que es justamente la fuerza de empuje. Pero como esa porción de líquido se encuentra en equilibrio, debe haber otra fuerza que justamente hace posible ese equilibrio, y de hecho esa fuerza es el peso. Entonces, de tal modo que para el equilibrio yo tendría que decir que el empuje coincide con el peso. Son de igual magnitud, ¿no? ¿El peso cómo se expresa? Masa por aceleración de la gravedad. Pero la masa también la podríamos expresar en función de la densidad del cuerpo, ¿no? O en ese caso, la densidad del cuerpo es la densidad del líquido, ¿no? En función de la densidad del líquido sería densidad por volumen. Entonces aquí nosotros ya tendríamos una forma de cómo determinar la magnitud del empuje, ¿no? Tendríamos que decir entonces que el empuje se puede determinar multiplicando la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad y por el volumen. Pero en este caso sí hay que hacer una observación muy importante. Ese volumen es un volumen que está sumergido, o sea, está dentro del líquido, ¿no? O sea que le vamos a poner volumen sumergido. Y vamos a darle cuenta al enunciado, ¿no? ¿Qué cosa dice el enunciado? El enunciado dice que este empuje, ¿no? La fuerza de empuje debe ser igual al peso del líquido desalojado. O sea, aquí hay una cantidad de líquido, ¿no es cierto? Ese líquido justamente tiene un peso, y ese peso tiene justamente esta expresión. O sea, el peso del líquido desalojado es numéricamente igual al empuje, ¿no? Definitivamente, como ya lo vimos, la fuerza de empuje es una fuerza dirigida hacia arriba, ¿no? Veamos, ¿qué condiciones deben cumplirse para que un cuerpo flote? Porque los problemas que vamos a ver a continuación van a hablar de la flotación de un cuerpo, ¿no? Entonces, diremos que en el primer caso, esto va a ocurrir siempre que la densidad del cuerpo, vamos a llamarle ρ a la densidad del cuerpo y ρ sub 0 a la densidad del líquido, ¿ya? Entonces, si la densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido, entonces el cuerpo va a flotar.
¿no? Es el caso de la madera, por ejemplo, o del hielo, ¿no? Por ejemplo, la densidad del hielo es 917, la densidad del agua es 1000. Entonces la pregunta es, ¿quién es más pesado? El agua. Por lo tanto, el agua va a ocupar la parte baja y el hielo va a ocupar las partes altas, ¿no? Es como, por ejemplo, en una caja colocamos pelotas de plástico, todas al mismo tamaño, pero algunas de metal. La pregunta es, ¿a dónde van las de metal? Hacia la parte baja. Y las de plástico tendrían que ocupar la parte alta, ¿no? O sea, lo más pesado va a la parte de abajo y lo más liviano va a la parte de arriba. Es el caso también del humo, ¿no? El humo de nuestro cigarro, o el humo del cigarro, el humo que se produce en una chimenea, en una fragua, en una parrilla, siempre se va hacia arriba. ¿Por qué? Porque el humo tiene una densidad menor, que es justamente el caso que nosotros estamos mencionando en primer lugar, ¿no? Este equilibrio es un equilibrio estable, ¿no? O sea, acá nosotros tendremos que decir también que el peso del cuerpo es numéricamente igual al empuje, ¿no? Debemos acá anotar que el empuje tiene como punto de aplicación justamente el centro de gravedad de la parte sumergida. O sea, de esa porción sumergida hallamos un centro de gravedad. Entonces, ese centroide de gravedad justamente vendría a ser el punto de aplicación, se le llama metacentro, creo. Bueno, eso no tiene mucha importancia. Ya, la otra posibilidad es de que la densidad del cuerpo sea exactamente igual a la densidad del líquido. Entonces, en este caso, se va a producir también una situación de equilibrio, ¿no? A diferencia del anterior, el anterior es un equilibrio estable, o sea, si nosotros le aplicamos una fuerza, lo obligamos al cuerpo a sumergirse totalmente, pues el cuerpo volverá a la misma posición. No es el caso de las pelotas de fútbol o las cámaras de las llantas, que mantienen un equilibrio estable. En cambio, este otro es un equilibrio indiferente, ¿no? O sea, lo podemos de ahí pasar a esta otra posición y ahí se queda, ¿no? De esta posición la pasamos a otra y ahí se queda, ¿no? No es como esta de acá. Nosotros podemos obligarlo a sumergirse más, va a regresar, si no a la misma posición, pero por lo menos al mismo nivel, ¿no? Y el otro caso es el caso del cuerpo que tiene una mayor densidad que el líquido, ¿no? Si el cuerpo tiene una mayor densidad de líquido, entonces aquí lo que nosotros vamos a ver es que el peso va a tener una mayor magnitud que la fuerza de empuje, ¿no? Entonces esto va a originar una fuerza resultante. Aquí no hay resultante. Aquí las fuerzas son iguales, ¿no? No hay resultante. Aquí sí hay una resultante. Por lo tanto, entonces también se va a originar una aceleración, ¿no? Y esa aceleración se va a poder determinar dividiendo la fuerza resultante entre la masa, ¿no? Que la masa en ese caso se podría expresar en el producto densidad del cuerpo por el volumen, ¿no? Arriba también podríamos expresar el peso de esa misma manera, ¿no? Como lo hicimos acá, el peso se puede expresar como la densidad del cuerpo por la aceleración de la gravedad, ¿no? Y por el volumen, ¿no? En este caso el volumen está totalmente sumergido, ¿no? No vamos a distinguir ya, en el caso del empuje sería la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad y por ese mismo volumen. Podríamos cancelar el volumen y nos quedaría, a ver, si nosotros cancelamos el volumen nos quedaría así, ¿no? 1 menos la densidad del líquido entre la densidad del cuerpo, ¿no? Y todo esto multiplicado por la aceleración de la gravedad, ¿no? A continuación, tenemos una situación que revisar, un problema que tiene que ver con esto de la flotación de los cuerpos en los líquidos, específicamente en el caso de un cuerpo como es el hielo. En ese caso dice, problema de un iceberg, cuya densidad es 0,8. De hecho, la densidad del agua es 1, ¿no? La densidad del agua, vamos a anotarla por acá, en gramos por centímetro cúbico es 1, ¿no? Pero si lo expresamos en unidades del sistema internacional, resulta siendo ya 1000 kilogramos
por metro cúbico, ¿no? Pero de hecho, acá nos están hablando de una densidad menor, ¿no? Dice de que está flotando este hielo, manteniendo el 80% de su volumen sumergido. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones, ¿no? La primera proposición dice: el peso del hielo es menor que el empuje. Bueno, hemos dicho acá que para que un cuerpo flote en un líquido, necesariamente se tiene que estar cumpliendo la situación de equilibrio. O sea, vale decir, el peso y el empuje tienen que ser iguales, ¿no? O sea, esto estaría diciéndonos que es falsa la primera expresión, ¿no? Y la segunda proposición dice de que la densidad del agua de mar es 1000 kilogramos por cada metro cúbico. Bueno, esa es la densidad del agua dulce, ¿no? Pero como esta proposición está en el contexto de la pregunta, entonces vamos a tener que proceder a resolver el problema, ¿no? En primer lugar, si el peso y el empuje son iguales, entonces acá podríamos colocar el peso con el producto masa por gravedad, y al otro lado tendríamos que colocar la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad, y esto multiplicando al volumen sumergido, ¿no? Pero acá la masa del iceberg, del hielo, se podría escribir en el producto de la densidad del hielo, ¿no? Por el volumen total, ¿no es cierto? Volumen total del hielo, densidad del hielo. ¿Ya? Se va a cancelar la aceleración de la gravedad y vamos a poder expresar esto como una proporción, ¿no? Podríamos colocar por acá el volumen sumergido y por acá podríamos colocar el volumen total, para que así este cociente nos esté representando la fracción de volumen que está sumergida, ¿no? En este caso estamos hablando de porcentaje, pero esa fracción también nos va a conducir al porcentaje, ¿no? Si yo pongo volumen sumergido entre volumen total, esto tiene que ser igual a la densidad del hielo dividida entre la densidad del agua, ¿no? Entonces acá nos están diciendo que esto es igual al 80%, ¿no? O sea, 80 sobre 100. Como es dato del problema de la densidad del hielo, 0,8, entonces lo ponemos ahí. Y tendríamos para despejar la densidad del líquido, ¿no? En este caso es el agua de mar. Y ese despeje nos va a resultar, a ver si multiplicamos por 10 acá y por 10 acá, me va a quedar simplemente 8. Entonces a continuación voy a poder sacar octava, ¿no? Sacamos octava de acá, me queda 1. Sacamos octava de acá y me queda 10, ¿no? Y entonces tendríamos ahí la densidad 100 sobre 100 y esto es 1, ¿no? Como ese 0,8 está en gramos sobre centímetro cúbico, acá también me va a salir en gramos sobre centímetro cúbico, ¿no? Entonces, ¿eso qué cosa me está diciendo? Eso me está diciendo, entonces la densidad del líquido sería igual a 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? ¿Por qué razón? Porque aquí hemos anotado de que cada gramo por centímetro cúbico es equivalente a 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Si aquí me da el resultado de esta cantidad, eso es equivalente en el cambio de unidades a 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? O sea, significa que esta expresión sería verdadera, ¿no? Y la tercera proposición nos dice de que si la masa del iceberg se incrementa, aumenta entonces el porcentaje de volumen sumergido. Bien, entonces nosotros vamos a decir que eso es falso, ¿no? ¿Por qué razón? Porque aquí está la ley. ¿La ley qué cosa me dice? La ley me está diciendo que el porcentaje de volumen sumergido depende de las densidades, no depende de la masa, no depende del volumen, sino depende de las densidades, ¿no? Y bien, si les gustó este video, no se olviden de darle like a este trabajo y suscribirse a mi canal, porque todos los días estamos colocando nuevos videos
en relación a todos estos temas que están tan interesantes, tan bonitos, ¿no? Nos vemos entonces en el siguiente video.